Me llamo Eric. Tengo 42 años y... hasta hace poco. Habría dicho que mi vida era la de cualquier hombre común. Una casita cómoda en las afueras. Un trabajo que exige atención hasta el más mínimo detalle. Y, sobre todo, un matrimonio de casi 2 décadas junto a la mujer en la que creía ciegamente. ¿Quién imaginaría que las grietas de la felicidad podrían empezar con gestos tan insignificantes como una mirada indiferente o un móvil siempre apartado? Las noches se volvieron silenciosas. La mesa, antaño llena de risas, terminó ocupada por una sola persona. Aquellas rutinas compartidas se fueron diluyendo en una distancia invisible, que creció sin prisa pero sin pausa. No fue como una tormenta repentina, sino como el agua filtrándose poco a poco en una roca hasta partirla. Hasta que un día, descubrí que la felicidad había desaparecido sin darme cuenta. Tal vez muchos de vosotros hayáis sentido alguna vez esa soledad muda. Esa sensación de estar aislado incluso con la persona que más debería comprenderte. Os pregunto, ¿seguiríais confiando? ¿O preferiríais poner fin a una mentira antes de perderlo todo? No dudéis en compartir vuestras emociones y experiencias en los comentarios. Porque, para muchos, el dolor de la traición es un fantasma difícil de exorcizar. Esta noche quiero contaros mi historia. Es una historia de recuerdos, de traición y de precio a pagar. No se trata solo de un marido engañado. Es la historia de cómo alguien se enfrenta al abismo del dolor. Y elige responder cuando su dignidad ha sido pisoteada impunemente. Pensadlo bien. Si la persona en la que más confiasteis os convierte en el hazmerreír a vuestras espaldas, ¿qué haríais? ¿Aceptar, desmoronaros o responder? Quiero leer vuestros comentarios porque creo que mi relato tocará la fibra de quienes han amado. Han sufrido y han tenido que enfrentarse a la disyuntiva entre perdonar y reclamar justicia. ¿Existen recuerdos lo suficientemente poderosos como para retenernos cuando la confianza se ha roto? ¿Somos capaces de perdonar lo imperdonable? ¿O acabamos resignándonos ante la verdad? Esta historia, llena de dolor, verdad brutal y decisiones desgarradoras, se abrirá ante vosotros, capa a capa, como quien explora las sombras más profundas de su propio corazón. Y todo comienza en los días más aparentemente normales. Así que, os invito a sumergiros en la parte 1. El comienzo. Un matrimonio lleno de recuerdos y rutinas compartidas. Mi nombre es Eric y, durante la mayor parte de mi vida adulta, pensé que la rutina era sinónimo de certeza. Daisy y yo, 2 almas entrelazadas casi 20 años. Construimos un pequeño universo hecho de gestos cotidianos, risas espontáneas y silencios cómodos. Nos conocimos en una feria local. Ella con su risa contagiosa y una costumbre de dejar migas de pan allí donde fuera. Yo, precisamente observador, quedé fascinado por su capacidad para transformar lo ordinario en inolvidable. Recuerdo aquellas cenas largas, mientras el sofrito llenaba la casa con ese olor a hogar. Ella llegaba del trabajo y se descalzaba, lanzando sus tacones junto al recibidor antes de buscar mi abrazo. Los viernes, la tradición era pedir pizzas y ver una película, discutiendo cada vez por el género, hasta que terminábamos viendo su comedia romántica favorita mientras yo fingía protestar. No estábamos solos en nuestra pequeña galaxia. Los padres de Daisy, siempre protectores y algo entrometidos, venían todos los domingos, trayendo dulces y consejos sobre cómo mantener encendida la chispa matrimonial. Mi hermana Lucía, chispeante y mordaz, era la que ponía sobre la mesa las conversaciones incómodas, preguntando de frente si alguna vez pensábamos tener hijos. Y luego, ese grupo de amigas de Daisy, siempre revoloteando en nuestra vida, llenando el salón con sus risotadas, sus bromas sobre matrimonios y algún que otro secreto compartido en voz baja. Pero, aunque a ojos de los demás parecíamos una pareja de manual,
En mi interior se libraban batallas que apenas sabía nombrar. La rutina era cálida pero, a veces, opresora. Me preguntaba si era suficiente. Si el amor era solo eso. Vivir día a día. Confiando en la constancia. Había momentos de duda que intenté esconder incluso de mí mismo. Como el vacío que me invadía cuando Daisy se apartaba distraídamente en la cama. Sumida en sus pensamientos. A veces, en medio de una reunión familiar, captaba destellos de tristeza en los ojos de Daisy. Como si añorara otra vida lejos de todas esas rutinas. Nuestros amigos, Javier y Marta, nos servían de espejo. Discutían apasionadamente. Para luego abrazarse con fuerza, yo. Sin embargo, evitaba el conflicto, temeroso de perder esa frágil estabilidad. Recuerdo un viaje a Galicia. Paseando por la playa al atardecer. Daisy me habló de sus miedos y sus sueños. Y yo juré, en silencio, que siempre la cuidaría. Pero nadie nos protege de nosotros mismos cuando el desgaste comienza a hacer su trabajo silencioso. Estas pequeñas dudas, estos silencios cada vez más largos, no estallaron de golpe, fueron sedimentándose con los años. Como polvo que se posa hasta cubrirlo todo. Amor o costumbre, certeza o resignación. A veces, las preguntas más dolorosas son las que evitamos por miedo a la respuesta. Así comenzó una historia que, a la vista de todos, solo era una pareja funcional más entre millones. Pero debajo de la superficie bulían sentimientos encontrados. El deseo de no perder lo construido y el temor de que, sin darnos cuenta, ya lo hubiéramos perdido. No lo sabíamos aún. Pero el equilibrio estaba a punto de romperse y, con él, la imagen misma de lo que creíamos conocer del otro. Mientras la pantalla de la rutina aún parecía intacta. Las primeras grietas ya estaban ahí. Silenciosas, irreversibles, y no imaginaba que lo peor apenas estaba por empezar. ¿Os habéis sentido alguna vez prisioneros en vuestras propias costumbres? ¿Creéis que la rutina fortalece o debilita el amor? Dejad vuestros comentarios. Vuestras historias pueden iluminar esta conversación. Pronto os llevaré a la siguiente parte. Cómo esas pequeñas grietas se convirtieron en abismos. Cómo el amor cotidiano dio paso a la sospecha. Y cómo los cimientos de mi mundo comenzaron a tambalearse en silencio. Nos vemos en la parte 2. Los primeros síntomas. Distancia. Pretextos y sospechas silenciosas. Era curioso cómo los pequeños cambios, casi imperceptibles al principio, podían transformarse en abismos. Al cabo de un tiempo, Daisy ya no daba aquellos abrazos automáticos al llegar a casa. Comenzó diciendo que el trabajo le exigía más. Reuniones tarde. Urgencias, de última hora. Cenas de empresa a las que, por alguna razón, nunca era bienvenido. Las primeras veces me esforcé por creer. Todos tenemos etapas difíciles, pero la distancia se volvió rutina. Yo cocinaba para dos. Pero cenaba solo cada vez con más frecuencia. Esa silla vacía era un eco silencioso. Una promesa rota en cada comida. Los domingos familiares se diluyeron. Hoy prefiero estar sola. Eric, necesito descansar. Lucía, mi hermana, fue la primera en decirlo en voz alta. ¿Estáis bien? ¿De verdad? Daisy parece ausente. Yo me limité a sonreír e inventar justificaciones. Marta, una amiga cercana, notó la frialdad también. Decía que Daisy ya no la buscaba para confesiones nocturnas ni para sus típicos paseos largos. Las discusiones, antes raras, se convirtieron en el telón de fondo de las noches. Todo eran reproches. La compra mal hecha. El canal de televisión equivocado. El simple hecho de respirar demasiado fuerte. Empecé a preguntarme cuándo me había convertido en ese tipo de esposo que molesta por existir. La tensión llegó a la intimidad. Recuerdo la primera vez que Daisy rechazó un simple roce diciendo que estaba cansada. No era la palabra, era el frío en su mirada. Me esforzaba por sorprenderla. Una cena especial. Una sesión de cine improvisada.
pero solo obtenía excusas y sonrisas forzadas. Los mensajes de texto se volvieron misteriosos. El móvil nunca quedaba a la vista. Políticas de empresa, decía cada vez que probaba a preguntar. Incluso su forma de arreglarse cambió, el exceso de perfumes nunca usado antes. Ropa comprada en secreto. Empecé a fijarme en detalles. Recibos de restaurantes desconocidos. Nuevas contraseñas en dispositivos antes compartidos. Una noche, tras insistirle en ir juntos a la fiesta de aniversario de Javier y Marta, Daisy me miró con una mezcla de pena y fastidio. Ve tú, yo tengo trabajo. Pero luego vi, por accidente, mensajes en su teléfono de un grupo de amigas, preparando una salida diferente. Mentía, y su mentira me atravesó como una aguja fina, casi invisible pero envenenada. El dolor no era solo la sospecha, sino la soledad compartida. Miraba a esos personajes secundarios, Lucía, Marta, incluso los padres de Daisy, y me sentía un extraño en mi propio hogar. Todos notaban la distancia, pero nadie se atrevía a tocar el verdadero problema. Las dudas se convirtieron en insomnios y silencios. Quería creer que era solo una mala racha, pero cada gesto, cada pretexto, cada rechazo sumaba peso a una mochila invisible. Y mi alma, esa que había jurado protegerla, comenzaba a quebrarse bajo el peso de las sospechas. ¿Hasta dónde se puede fingir que nada pasa? ¿En qué momento la costumbre da paso a la negación y la negación al dolor más profundo? Estas preguntas me desgarraban cada madrugada. Fue justo ahí, en medio de esa batalla de emociones, de amar, de dudar y de temer, cuando empecé a abrir los ojos. Porque a veces, la primera traición no viene de la otra persona, sino de uno mismo al dejar de escuchar su propia verdad. ¿Alguna vez habéis sentido esa distancia en silencio? ¿Ese abismo que crece entre dos sin apenas una palabra? Compartid vuestros pensamientos, porque quizá vuestras historias puedan arrojar luz sobre la mía. Y así, entre sombras y medias verdades, mi búsqueda de respuestas apenas estaba comenzando. Muy pronto, la revelación llegaría como un golpe imposible de ignorar. Nos vemos en la próxima parte 3. La revelación dolorosa y el colapso de la confianza. La noche en que todo cambió fue, irónicamente, de lo más ordinario. Daisy estaba en el despacho, charlando con sus amigas por videollamada, mientras yo preparaba una cena ligera. El eco lejano de sus risas llenaba la casa. Y durante un instante, pensé que quizás eran nuestras inseguridades las que distorsionaban la realidad. Pero el destino, cruel y puntual, tenía otros planes. Un error técnico hizo que el audio de la llamada de Daisy se transmitiera a los altavoces del comedor. Sin querer, escuché mi nombre. Me congelé. Sus palabras, mezclando burla y desprecio, cayeron como el filo de un cuchillo. Él es tan ingenuo. Llevo años engañándole y ni lo sospecha. A veces creo que es demasiado tonto para darse cuenta. Y después, entre carcajadas, los detalles de su relación con Troy, un desconocido hasta entonces, convertido de golpe en el antagonista de mi historia. En ese instante, sentí como el mundo se partía. La traición no era solo física, era existencial. No era únicamente que la mujer que más amé tuviera una aventura, era que, para ella y su círculo cercano, yo me había convertido en un chiste cruel. El orgullo, la tristeza, la rabia y, sobre todo, una humillación desgarradora, se mezclaron en mi pecho, dejando un vacío gélido. Intenté hablar, gritar, exigir explicaciones, pero lo único que logré fue acallar mis emociones bajo un silencio paralizante. Me fui a la cama fingiendo normalidad, pero dentro de mí se libraba una tormenta. Pasaron horas y no pude dormir. Me repetía cada frase que había escuchado, viendo, una y otra vez, cómo todos esos pequeños gestos de los últimos meses encajaban en un terrible rompecabezas. Las siguientes semanas me convertí en un hombre dividido.
Frente a Daisy, mantuve la calma absoluta, mientras por dentro la herida sangraba sin tregua. En esos días sombríos, busqué consuelo en quienes nunca supieron de la verdad. Mi hermana Lucía que, preocupada, me invitó a cenar, Marta, que insistía en que necesitaba hablar de lo que fuera. Pero las palabras se me atragantaban. Me sentía desnudo, vulnerable y, sobre todo, solo. Daisy, por su parte, seguía actuando. Durante el día, inventaba más coartadas. Por la noche, se encendía su móvil en secreto, absorta en mensajes y llamadas que ya no intentaba ocultar tanto. Solo sus amigas más cercanas, como Sandra, fiel confidente y cómplice silenciosa, se atrevieron a preguntar si algo iba mal entre nosotros, aunque siempre me lo planteaban como quien comenta el clima, sin saber el huracán que sacudía mi interior. El dolor pasó por varios estadios. Negación. Me resistía a creer lo que escuché, buscando excusas para justificar a Daisy, incluso cuando toda la evidencia gritaba lo contrario. Rabia. Imaginé gritarle, exponerla delante de todos, destrozar cualquier rastro de compasión. Desolación. Las noches eran interminables, plagadas de recuerdos felices que ahora sabían a veneno. Aceptación. Lentamente, un frío letal se apoderó de mí. Entendí que el amor, el respeto, la confianza, ya no existían, y que yo debía renacer de las cenizas. Esa fue, paradójicamente, mi primera lección de madurez. La traición no siempre tiene un rostro monstruoso, a veces. El verdugo es simplemente aquel a quien diste tu confianza absoluta. La confianza, una vez rota, jamás vuelve a ser la misma. En mi caso, la revelación no solo destruyó mi matrimonio, me obligó a replantearme quién era realmente. ¿Cuánto valía y qué estaba dispuesto a soportar? ¿Hasta dónde iríais vosotros si descubrierais que la persona que más amáis os desprecia a sus espaldas? ¿Habéis sentido alguna vez esa mezcla de rabia y parálisis? Compartid vuestras experiencias. Quizá vuestras palabras sean la luz que otros necesitan. Pero pronto aprendería que el dolor puede transformarse en determinación. Que, después de la caída, no queda más remedio que ponerse en pie y planificar la respuesta. Así empezó una nueva etapa, la del Eric calculador. Frío, capaz de convertirse en detective y juez de su propio destino. Os invito a acompañarme en la siguiente parte, donde todo plan empieza a tomar forma y la búsqueda de justicia se convierte en mi única razón para avanzar. Parte 4. El plan minucioso. De la investigación silenciosa a la ejecución fría. Todo plan de venganza nace, en el fondo, de una herida profunda. Después de la revelación, no me reconocía. Nunca fui un hombre frío ni calculador. Pero el dolor me transformó en alguien distinto. Alguien capaz de mirar a Daisy y sus amigas. Sandra, la siempre risueña y ahora cómplice silenciosa. Y Héctor, el vecino entrometido que tantas veces me había hablado de las apariencias, con una calma hecha de hielo. Las noches fueron mi laboratorio. Mientras Daisy dormía, yo reunía datos meticulosamente. Mi mente, entrenada para fijarse en los detalles, aplicó esa misma precisión a cada esquina de la rutina. Revisé estados de cuentas bancarias, buscando movimientos sospechosos, hoteles, cenas caras, regalos que no eran para mí. Recuperé correos y mensajes borrados con un software especializado, temblando de rabia cada vez que veía una confesión, una cita secreta, una risa lejana dirigida a Troy, el hombre que ahora daba nombre a mi insomnio. Instalé una grabadora en el coche de Daisy. El riesgo de ser descubierto transformaba cada acción en una explosión de adrenalina, pero el deseo de verdad era más fuerte. El proceso era un vaivén emocional. Alternaba entre la satisfacción sádica de desenterrar pruebas y la humillación renovada de ver mi vida convertida en un archivo de traiciones. Cada prueba hallada era, al mismo tiempo,
Un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez consideré amor. Encontré aliados inesperados. Mi hermana Lucía, inquieta por mi distanciamiento, empezó a preguntar, aunque yo esquivaba respuestas. Incluso Marta, la amiga de ambos, mencionó haber visto a Daisy en compañía de un hombre desconocido. Sus palabras, cargadas de lástima y rabia, me confirmaron que la verdad no era solo cosa mía. Y sin embargo, el conflicto interior no cesó. Había noches en que dudaba. ¿No sería mejor irme sin más? ¿Dejar la pelea y empezar de nuevo? Pero una y otra vez, las palabras de Daisy volvían a herirme. Demasiado tonto para darse cuenta. El orgullo herido, quizá más que el corazón roto, me impulsó a continuar. Las semanas se volvieron una carrera de obstáculos legales y trampas emocionales. Consulté a un abogado duro. Juntos trazamos una estrategia perfecta. Congelar cuentas conjuntas para impedir que Daisy drenara los fondos. Recopilar cada recibo y transferir los bienes a nuevos nombres apenas legales. Blindar la casa familiar. Esa que tantas veces compartimos en Navidades y cumpleaños con los padres de Daisy y mis sobrinos. Puestos ahora de repente en una incómoda neutralidad. Preparar un dossier para Mary, la esposa de Troy, con cada detalle que ella merecía saber. El día que envié ese sobre, sentí que era un acto de justicia, pero también de ruptura definitiva con el hombre ingenuo que fui. Lo más doloroso era la doble vida. Fingía calma en las conversaciones diarias. Incluso sonreía durante una cena con los antiguos amigos. Mientras por dentro calculaba los días y las acciones que faltaban para el golpe final. Daisy, cada vez más distante y a veces histérica, empezó a notar pequeños cambios. Por miedo, actuaba con más cinismo. Por rabia, inventaba excusas absurdas. Yo documentaba todo, cada grieta, cada mentira, preparando el escenario para el colapso. La ironía es que, en la investigación que realicé, encontré también mis propios límites. Aprendí que la obsesión puede ser tan corrosiva como la traición y que, llegado el momento, toda venganza pide un precio en humanidad. Entre documentos y noches en vela, la fortaleza que creía haber perdido renació en mí. Aunque teñida de sombra, ya no era el mismo hombre, sino uno que, roto hasta el fondo, aprendía a armarse con el único material que quedaba, la dignidad propia. ¿Vosotros alguna vez habéis sentido que, para sobrevivir, es necesario traicionar la versión más compasiva de uno mismo? ¿Hasta qué punto es legítima la justicia cuando el dolor lo envuelve todo? Compartid vuestras ideas. Juntos podemos alumbrar el camino de quien se encuentre perdido en la oscuridad del desengaño. El plan estaba listo. Había convertido mi dolor en un arma afilada. Mi orgullo en escudo y mi inteligencia en hoja de ruta. A la espera quedaba solo la ejecución. El momento en el que todo, yo, Daisy, Troy, Mary y hasta nuestros amigos, veríamos, sin máscaras, la consecuencia última de los actos encadenados en secreto. Muy pronto, llegaría el día de la verdad, el día en que todo lo oculto saldría a la luz. Aunque el precio a pagar fuera, quizás, más alto de lo que yo esperaba. Acompañadme en la próxima parte, donde el desenlace deja de ser hipotético y pasa a ser devastadoramente real. Parte 5. El día de la verdad. Derrumbe público. Ruptura y consecuencias. El destino tiene una manera cruel de exhibir la verdad sin pedir permiso. El día señalado. Todo ocurrió con la precisión y violencia de una tormenta largamente anunciada. Ese mediodía, mientras la ciudad latía ajena, Daisy celebraba su cumpleaños rodeada de sus amigas de siempre. Sandra con su eterna superioridad, Laura, la que siempre sabía guardar secretos, y Julia, que solía mirar con compasión y escepticismo a partes iguales. El restaurante, lugar habitual de reuniones elegantes, se llenó de murmullos expectantes. Justo entonces, un desconocido se acercó a la mesa.
Daisy. La pregunta suspendió el tiempo. Al entregarle el sobre, los rostros se tensaron. Las risas se congelaron en el aire. Daisy abrió los papeles y, al leer las primeras líneas, su rostro palideció como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Se hizo un silencio gélido. Las amigas intentaron sostenerla. Pero los gritos desgarradores de Daisy rompieron la compostura del lugar. Llantos, reproches, súplicas ahogadas. El propio encargado tuvo que pedirles que abandonaran el lugar. Esa fiesta, destinada a la felicidad, se había convertido en espectáculo de ruina emocional. Nunca olvidaré ese instante de desmoronamiento público. No estuve allí. Pero los rumores recorrieron la ciudad como pólvora. Llamadas, mensajes, voces solapadas. La caída no fue solo suya. Con ella se desplomó el castillo de apariencias en el que ambos fuimos prisioneros. Daisy volvió a casa esa noche envuelta en una tempestad de desesperación. Encontrando las puertas materiales y emocionales cerradas. Los amigos que le quedaban evitaban enfrentarse a su propia incomodidad. Lucía, mi hermana, intentó consolarme en silencio. Marta me escribió un mensaje largo, hablando de la justicia y el dolor, de cómo las máscaras caídas dejan solo heridas. Incluso Sandra, tan fiel a Daisy, no pudo evitar llamar, mezclando insultos y súplicas, exigiendo razones para una humillación tan pública. Pero la verdad es contundente. Cada uno paga el precio de sus elecciones. El verdadero sufrimiento vino después. En las semanas siguientes, Daisy perdió el acceso a las cuentas conjuntas. El coche, la casa, todo aquello que daba sentido a su independencia. Troy, expuesto ante su esposa Mary, recibió el dossier de pruebas. Se vio expulsado de su casa y de su círculo social. Sumido en la vergüenza y el abandono. Mary, atónita y devastada, encontró un consuelo frío en la honestidad brutal de mi mensaje. Tiempo después supe que rehizo su vida poco a poco. Con la dignidad de quien ya ha tocado fondo y empieza de nuevo. A mi alrededor, el silencio era pesado. Tus amigos te hablan bajo. Tus padres no saben qué decir. Los hijos de Lucía preguntaban por Daisy. Mis suegros evitaron llamar durante semanas. Cada vínculo roto era un eco de la misma frase. Nada volverá a ser igual. Pero lo más despiadado era el conflicto interno. La satisfacción amarga de haber devuelto el golpe. Rota por el vacío que deja la venganza cumplida. Me costaba mirarme al espejo. El Eric que actuó con tanta precisión era un hombre endurecido. Una estatua con grietas, aprendiendo que la justicia rara vez consuela. En el colapso final, minutos después del estallido, me di cuenta de que ni Daisy ni yo éramos inocentes totales. Hay una cuota de responsabilidad en salvar, o dejar morir, lo que alguna vez fue amor. Aprendí que a veces, la verdad nos libera solo después de destrozarnos y que, cuando se caen todas las fachadas, queda la dignidad y, con suerte, la oportunidad de empezar de cero. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es posible la justicia sin perderse a uno mismo? ¿Dónde termina la venganza y comienza la reconstrucción? Dejadme vuestras reflexiones. Muchas veces leer vuestro apoyo o crítica es el primer paso para sanar. Porque, aunque el mundo se había caído en pedazos, cada uno de nosotros, Daisy, Troy, Mary, yo mismo y quienes nos rodeaban, debimos aprender a caminar entre escombros y mirar hacia una luz incierta. Y en esa incertidumbre, comienza el verdadero epílogo de esta historia, donde la resiliencia y la dignidad compiten con las cicatrices para definir el futuro. Muy pronto, os contaré ese final abierto. La vida después del derrumbe. Los pequeños pasos hacia la redención o el simple seguir viviendo. Nos vemos en la última parte 6. Epílogo. Reflexiones. Pérdida y un nuevo comienzo. Dicen que, después de una tormenta,
La calma que llega a veces no es dulce, sino inquietante. Así fue para mí. Cuando todo el ruido del derrumbe se extinguió, quedó un silencio denso. La soledad compartida por quienes alguna vez fueron parte de una misma vida. Ahora cada uno en sus escombros. Durante semanas, viví casi en automático. El eco de las voces. De Daisy. De sus amigas. De mi hermana Lucía. Me acompañaba en cada rincón de la casa. Como si los recuerdos se negaran a marcharse. A menudo, revisaba fotos antiguas. Ahí estaba Daisy riendo en la playa. Lucía discutiendo con ella sobre la mejor receta de tortilla. Marta y Javier levantando copas. Todo tan remoto, tan irrecuperable. El dolor de la traición se fue desgastando, reemplazado por una extraña mezcla de vacío y aprendizaje. No hay héroes en esta historia. Solo personas con virtudes y errores a partes iguales. Todos arrastrados por sus deseos, sus miedos y su orgullo. Daisy buscó en otros lo que yo ya no le daba. Yo me escondí tras la rutina y el miedo al conflicto. Hasta mis amigos y familiares, testigos y víctimas colaterales, aprendieron que las certezas no existen, que el amor pide cuidados diarios, que la confianza se puede romper con un susurro. A veces, me encontraba imaginando cómo seguiría la vida de los demás. Daisy, intentando reconstruirse, aprendiendo a vivir con el peso de sus elecciones y de los silencios que la rodean. Lucía, mi incombustible hermana, llamando cada domingo, a menudo sin tema, solo para asegurarse de que sigo ahí. Mary, la mujer que nunca conocí más allá de los papeles, iniciando un nuevo camino tras su propio naufragio. Los viejos amigos, recuperando poco a poco el contacto, invitándome a cenas y tardes donde, tras las risas, queda la verdad. Todos, alguna vez, hemos sido derribados y todos buscamos reconstruirnos. ¿Y yo? Aprendí a estar solo. Visité, por costumbre, el parque donde Daisy y yo solíamos pasear. El banco donde hablábamos de futuro fue, ahora, testigo de un diálogo interior. El de alguien que acepta la herida porque sabe que es el único camino hacia la madurez. Hubo días de rabia, noches de culpa, instantes de nostalgia. Pero también hubo pequeñas luces. La satisfacción tranquila de haber defendido mi dignidad. Un atisbo de orgullo al no haberme rendido a la autocompasión. Una tarde, decidí escribirle una carta a quien fuera Daisy. No la envié, por supuesto. Pero poner en palabras mi dolor y mis deseos fue como soltar las últimas piedras de una carga vieja. Te perdono, no por ti, sino por mí. El pasado ya no es mi prisión. Necesito mirar hacia adelante. Aunque cueste, empieza así el verdadero nuevo comienzo. No hay promesas de felicidad inmediata, pero sí la esperanza de que, piedra a piedra, puedo construir otra vida. Quizá alguna vez vuelva a confiar. Quizá no. Lo importante es que me tengo a mí mismo. Con cicatrices difíciles pero limpias. ¿Habéis sentido alguna vez el vértigo de empezar desde cero? ¿Qué os habéis llevado de vuestras propias ruinas? Compartid vuestra experiencia. Juntos. Aprendemos que nadie está solo en el dolor ni en la reconstrucción. Así termina, por ahora, mi historia. Pero como la vida misma, todo final es solo un punto y seguido. Gracias por escuchar, por sentir conmigo esta travesía de sombras y luz. Tal vez nos encontremos de nuevo, bajo otros cielos, en otras batallas o reconciliaciones. Porque al fin y al cabo, la vida continúa, y siempre, hay un nuevo comienzo esperando.